Estamos viendo ahora de lejos lo que está ocurriendo en Venezuela y creemos que eso no nos va a pasar. Eso ya nos está pasando. Para ellos lo más importante no es la justicia. Para ellos lo importante es preservarse en el poder. Todos los dictadores han hecho exactamente lo mismo. Si quieren mantenerse en el poder, necesitan cuando menos de tener como aliadas a los tribunales, al poder judicial, y le falta otra parte, los medios de comunicación. La revista siempre nació con una misión. Es siempre presencia de México. Es una revista que nació para defender libertad y para defender los intereses de México. Por eso no nos podemos callar. La forma como están haciendo política los partidos más viejos de México ya no sirve. Tanto el PRI como el PAN saben, si no cambian, van a desaparecer. El voto es la única forma que tenemos para cambiar las cosas. No permitamos que se consolide en México una dictadura, porque nos vamos a arrepentir. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy, pues la verdad estamos de lujo. Está con nosotros Beatriz Pajés Rebollar. Entre otras cosas, pues directora, la mujer fuerte dentro de la revista Siempre, exdiputada federal allá en el 2009-2012, y para mí es un orgullo entrevistarte y ponerte un poquito en aprieto. Venga. Como es mi mala costumbre. Me gustan los aprietos, venga. ¿Por qué meterte activista? Mira, yo me metí de activista y creo que muchos mexicanos que no habíamos considerado, no teníamos en el horizonte hacerlo. Tuvimos que incorporarnos a la participación ciudadana ante el riesgo de un régimen que llegó con un proyecto político eminentemente autoritario, que nos dimos cuenta de los riesgos que esto implicaba para la democracia, para las libertades, para la integridad económica, educativa, de salud del país, que sabíamos que iban a llegar, pero que no sabíamos cuándo se iban a ir, que lo vimos como una reedición de las dictaduras que se estaban dando en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en otros países. Y vimos también que los partidos políticos de oposición no estaban dando el ancho, o que no se estaban dando cuenta, o que no querían participar activamente por razones de su comodidad política. Y entonces decidimos que éramos los ciudadanos los que teníamos que dar un paso adelante para defender los valores más importantes de la democracia. Entonces yo creo que esa es una parte, lo que me llevó a participar y tratar de convencer a otros de que tenemos que unirnos para echar abajo esto, que jamás, nunca nos imaginamos que iba a llegar. Esta tiranía vinculada a la delincuencia organizada y que está cometiendo una serie de atropellos en contra de la nación. Esa es la razón. AMLO, nuestro expresidente de la República, tuvo una habilidad que creo que no aceptamos y que hoy es una realidad. Creó una nueva clase social en el ejército. Metió al ejército a la vida política que el general Lázaro Cárdenas y demás presidentes habían dado su lugar al ejército, pero lo habían dejado sin una participación directa política. Eran consultados, sí, pero no eran actores. Hoy son actores, el ejército es actor. ¿Qué vamos a hacer frente al ejército? Mira, yo más que una clase social dentro de las Fuerzas Armadas, me parece que lo que provocó López Obrador fue la corrupción de las Fuerzas Armadas. Es decir, él es un corruptor nato y creo que las Fuerzas Armadas fueron uno de sus objetivos. Cuando él era activista, cuando él era candidato, siempre insultó a las Fuerzas Armadas. A los soldados y a los marinos no los bajaba de delincuentes. Pero cuando llegó al poder se dio cuenta, yo no sé si por él mismo
o por algún tipo de asesores que tuvo, de que le dijeron, usted va a necesitar de las Fuerzas Armadas si quiere que su proyecto político se preserve en el poder. Si usted quiere cometer una serie de arbitrariedades en contra de la Constitución, en contra de la división de poderes y en contra de la República, usted va a tener como cómplices fundamentales a las Fuerzas Armadas. Y eso no es novedoso. Todos los dictadores han hecho exactamente lo mismo. Saben que si quieren mantenerse en el poder, necesitan cuando menos de tener como aliadas no solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a los tribunales, al Poder Judicial, cosa que ya también hizo, y también, y le falta otra parte, los medios de comunicación. También un dictador necesita de tener a medios de comunicación sometidos como militares y como juzgadores bajo su control para poder preservarse. Entonces, yo te diría, más que una clase social, vamos, y si tenemos que hablar de una clase social, de una cúpula, que realmente de generales y de almirantes que han recibido todo tipo de privilegios, han recibido todo tipo de cantidad de dinero, que los ha llevado a vivir como nunca habían imaginado que podrían hacerlo. En ese sentido sí podríamos hablar de una clase social, pero la base de las Fuerzas Armadas, los soldados, los marinos, creo que están en las peores condiciones de su vida. Sabemos y tenemos testimonio de generales retirados, de almirantes retirados, que estos soldados y que estos marinos son llevados lo mismo al mar que a las montañas por meses y meses y meses y sin pagarles un sueldo que les permita vivir con dignidad. Entonces sí, creo una clase social, pero creo una clase social solamente dentro de una cúpula, que es la que necesita de generales y almirantes para poder controlar al resto de las Fuerzas Armadas. ¿Consideras que el actual gobierno va a proceder en serio contra las Fuerzas Armadas? No, por supuesto que no. Es decir, y te estás refiriendo en el caso específico del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, que utilizó a estos dos sobrinos para armar toda esta red del huachicol fiscal. No, por supuesto que no, no va a haber nada. Acaban de expulsar, bueno, ya detuvieron ahí en Paraguay a Hernán Bermúdez, que es uno de las cabezas del famoso cártel allá en Tabasco. Pero eso no significa nada, eso no significa que vayan a ir por otros. Y no van a ir por otros porque los necesitan. Para ellos lo más importante no es la justicia. Para ellos lo más importante no es desactivar la red delincuencial que han construido a través del crimen organizado. Para ellos lo importante es preservarse en el poder. Y si para preservarse en el poder necesitan tener a las Fuerzas Armadas tranquilas, bien tratadas, privilegiadas, lo van a seguir haciendo. Los medios de comunicación están recibiendo muchas presiones. Desde la tribuna máxima de la nación que se ha convertido en las mañaneras, o ya no sé ni cómo se llaman. Pero la verdad de las cosas, tú como directora de un medio de comunicación, ¿cuáles han sido las presiones que has recibido? Reciben represiones de muchos tipos. A nosotros, por ejemplo, como a una gran cantidad de los medios de comunicación que ellos consideran adversos o críticos al gobierno, simplemente han roto todo tipo de alianzas publicitarias con la idea de financieramente hundir a los medios, hundir a los medios de comunicación. En algunos casos lo han logrado, cuando son medios que solamente nacieron y vivieron pensando en que son un negocio. En el caso de la revista Siempre no. Nosotros, aun y cuando estamos pasando por una crisis de carácter económico muy importante y tuvimos que recortar a una gran parte del personal, pero la revista Siempre no nació para convertirse en una industria. La revista Siempre nació con una misión y la misión la lleva inscrita en su lema. Es siempre presencia de México. Es decir, es una revista que nació para defender libertad y para defender los intereses de México. Y en eso estamos y por eso no nos podemos callar. ¿Tienes miedo? Sí, claro. Tenemos miedo porque sabemos que estos arbitrarios nos pueden inventar cualquier tipo de cosas. Yo ya fui sancionada por el INE, por una portada que no les gustó, que no le gustó a la presidencia de la República. Una portada tal vez polémica, pero que lo único que trataba es de denunciar que si ganaba Claudia Sheinbaum, lo único que podía tener México era un autoritarismo más agudo y más acrecentado que el que ya se tuvo con López Obrador.
Pero miedo, sí, porque ahora con un poder judicial que está bajo su control, te pueden inventar cualquier tipo de juicio en su contra, o si te quieres aparar, pues también no vas a poder hacerlo. Y luego, naturalmente, no sabes en qué momento, pues haya algún voluntario que también pueda agredirte físicamente. Pero me parece que hoy tenemos una misión muy importante que está por encima de cualquier interés personal. Ustedes están tratando de generar un movimiento social. Quieren que los ciudadanos asumamos la responsabilidad literal de las elecciones y que la propia ciudadanía haga el cambio de poderes y de régimen, porque Claro, lo más duro para nosotros en la realidad es que no cambiamos de gobierno, cambiamos de régimen. claro. Y estamos en un cambio de régimen todavía acelerado. Todavía falta el tomar el INE literalmente. ¿Qué piensas que se debe de hacer o cuáles son los pasos que se deben de dar para que los ciudadanos nos metamos de lleno a una lucha por México? Yo les mencionaba hace un momento en la plática que tuvimos con las organizaciones ciudadanas que nosotros, como parte de la sociedad, no tenemos ningún otro instrumento para provocar un cambio en el país. Nosotros, y además, naturalmente que está lejos de querer tomarlo, no tenemos armas, no tenemos tanques de guerra, no tenemos fusiles. El único instrumento y la última arma más importante que tenemos es el voto. Es la única arma. Es la única forma de poder, de llenar las urnas, es como podemos provocar el cambio que necesita el país. Pero para ello necesitamos lograr que los mexicanos entiendan la importancia de este ejercicio. Los mexicanos nunca le hemos dado importancia al voto. No traemos una cultura democrática profunda que nos haya llevado a conocer las implicaciones y la trascendencia que lo significa ir y participar en la urna. Y tenemos que construir cuando menos esto, sembrar, comenzar a sembrar en la conciencia de cada ciudadano, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, la importancia que tiene que ir y tachar una boleta y depositarla. Y tachar una boleta para provocar un cambio de régimen, como tú bien lo anotas. No hay otra manera, pero para eso necesitamos construir un gran ejército ciudadano a nivel nacional de movilización para convencer a otros y a otros y a otros de que nuestra única arma para tener mejores hospitales, mejores escuelas, más tranquilidad, combatir la violencia es votar, porque el régimen que tenemos es el origen de todos los males que en este momento está sufriendo el país. Hay una verdad en México. Nuestros liderazgos de repente se sienten indispensables. Esto lo hemos vivido en varias ocasiones. Los liderazgos de los partidos políticos no solamente llegan a la cúpula del partido, sino se adueñan de la toma de decisiones en cuanto a las posiciones políticas, incluso hasta las candidaturas a la presidencia de la República, como le pasó al PAN, como le pasó al propio PRI. ¿Cómo se puede provocar que los partidos políticos vuelvan a tener un sentido ciudadano? Bueno, yo creo que en eso es muy importante la presión de la ciudadanía. La presión de la ciudadanía es la que tiene que lograr que los partidos políticos se abran y se democraticen. La democratización y la ciudadanización de los partidos políticos es indispensable, fundamentalmente para lo que tú anotas. Es decir, ya no podemos, el país ya no resiste más, ni los mismos partidos, ni la nación misma soportan más que los candidatos sigan siendo los de siempre, rostros, nombres y apellidos que están desprestigiados, que no solamente por los cuales la gente ya no votaría, sino que el mensaje que mandan es contrario a la invitación para que el ciudadano vote. Entonces, me parece que hoy los partidos políticos, PAN, PRI, cuando menos, yo no sé hasta dónde MC, tendrían que hacer un ejercicio de autoanálisis muy honesto y tomar el valor y la audacia
de provocar un cambio radical adentro de sus estructuras y de la forma como están haciendo política. La forma como están haciendo política los partidos más viejos de México ya no sirve, ya no le funciona al país, y esto es lo que ha provocado el alejamiento de los ciudadanos, que les den la espalda. Es la única manera de que los partidos políticos vuelvan a atraer a la ciudadanía es modificando su conducta y su forma de hacer las cosas. No veo yo otra manera. ¿Tienes esperanza de que esto se dé para el 27? Necesitan hacerlo, tengo esperanza, porque creo que tanto el PRI como el PAN saben, aun y cuando no lo manifiesten abiertamente, de que si no cambian y si no hacen las cosas de manera diferente, simplemente va a ocurrir una cosa: van a desaparecer, van a perder el registro. El PRI está en ese riesgo, el partido más viejo de México. También nosotros, está en el PAN riesgo. también se corre ese riesgo. Bueno, entonces me parece, y sobre todo ante lo que viene, porque viene una reforma electoral que busca borrar a la oposición, me parece que entonces o PAN y PRI toman la decisión de cambiar o simple y sencillamente serán borrados del mapa. Estamos a 3 meses, prácticamente 4 meses, en que se dé el golpe final al INE. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? Bueno, yo creo que en este tiempo lo que tenemos que hacer es, primero, avisar a la sociedad de que lo que está fraguando el gobierno es la preparación de una reforma electoral que les permita hacer un fraude monumental. Y el fraude monumental me refiero no solamente a robarse votos o a cambiar los resultados de manera electrónica, no. El fraude comienza desde cuando tú haces una reforma que busca impedir el voto libre, cuando tú buscas quitar la ciudadanía, la autonomía y la independencia a los órganos electorales para convertirlos en una oficina bajo el control de la Presidencia de la República. Ahí ya comenzó el fraude. Cuando tú tratas de desaparecer a los soples, a los órganos electorales de los estados para concentrar toda la organización y los resultados en un OPLE federal. Es decir, todo eso te está hablando ya de que lo que están preparando es una elección a modo para que Morena tenga garantizada el triunfo electoral. Pero eso ya lo vivimos los ciudadanos mexicanos, los que entramos a la política en los años 70 y demás años. Tuvimos que luchar frente a un partido hegemónico que se ligaba con el gobierno y que controlaba absolutamente todo. Fuimos abriendo espacios, incluso la no participación en la elección a la presidencia de la República obligó a un Reyes Heroles a buscarle un camino nuevo porque sabía que lo siguiente era la revuelta. ¿Estamos en esas condiciones? Bueno, yo por eso digo que necesitamos que Acción Nacional, que tiene una experiencia tan importante en materia de movilización ciudadana, ustedes los panistas que votaron en contra de un partido único, autoritario, a los que se les negaban triunfos, a los que se les negaban espacios de libertad para la polémica, para el debate, creo que ustedes... estos viejos panistas que todavía viven y que tienen tanta experiencia deben de ayudarnos a convencer a los nuevos panistas de retomar sus orígenes, porque en esa medida creo que van a poder no solamente lanzar un aire, van a abrir las puertas y las ventanas a un aire nuevo, sino que también van a poder reconquistar a esa gran ciudadanía que han perdido. ¿Cuál sería tu mensaje final a los ciudadanos? Yo diría que tenemos que convertir el voto, el acto de votar, en una obsesión. Tenemos que inundar las urnas. El voto es la única forma que tenemos para cambiar las cosas. Yo les diría que no permitamos que se consolide en México una dictadura, porque nos vamos a arrepentir. Estamos viendo ahora de lejos lo que está ocurriendo en Venezuela y creemos que eso no nos va a pasar. Eso ya nos está pasando. Eso nos ocurrió desde el momento
en que comenzaron a dar golpes a la Constitución con reformas inconstitucionales, desde el momento en que inventaron una sobrerepresentación en el Congreso ficticia y fuera de la ley para poder votar sus reformas y que no hubiera oposición al respecto. Ya hubo una reforma al Poder Judicial donde hay un poder totalmente sometido a ellos y viene una reforma electoral. Después van a venir las libertades de expresión y las libertades de organización. No lo permitamos y la única forma de hacerlo y de impedirlo es que en el 2027, en las elecciones intermedias, recuperemos el Congreso, la oposición. Beatriz, me sumo a ese deseo, de verdad, también. de corazón. Y ustedes que nos están viendo, ¿dónde se pueden comunicar contigo? Mira, mi dirección electrónica es beatrizp@siempre.mx, beatrizp@siempre.mx. Mi Twitter es Pajés Beatriz, mi Face es Beatriz Pajés. Muchísimas gracias. Y ustedes que nos ven, nos escuchan, acuérdense que siempre tenemos que estar bien y de buenas, pero principalmente no olvidemos a México. Es lo mejor que le podemos dejar a las siguientes generaciones. Muchas gracias.